Y ya estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Muchas gracias 64 por compartirlo. Y los demás, ¿qué están esperando? Compartan el stream, que este va a estar muy bueno. Esto se va a poner bueno, papu. Vamos a ver el día de hoy los famosísimos principios SOLID. Vamos a ver si realmente funcionan, si no funcionan, en qué casos funcionan, en qué casos no funcionan. Todo explicado de la mejor manera. Lo que quiero es explicarlo de una manera muy sencilla, que se pueda entender y que no se vea como eso de... Porque luego escuchamos Solid y nos ponemos como a temblar, ¿no? Decimos, no, es que eso es para programadores expertos. ¡Viva el código espagueti! ¿Qué onda, Jesús? Bienvenido. Sí, exacto. Viva el código espagueti. Que en unos casos así va a ser. Y ahorita lo vamos a platicar. Y justamente eso es lo que busco, que se arme aquí el debate y que podamos compartir nuestras experiencias y podamos platicar al respecto. Entonces, antes de eso, como les decía, compartan el stream, ayúdenme a crecer este stream, que seamos muchos más platicando y debatiendo de estos temas. Viva tener todo el juego en un script. ¡Viva! Sí, a lo Lua en Roblox. A ver, entonces déjenme nada más, lo compartimos por acá. Gracias a todos los que ya lo compartieron. Y vamos por acá compartiendo el stream. Y ya para comenzar, por acá, por acá. ¿Cómo han estado? Mientras, platíquenme. Por aquí vi que... Frozy, ¿cómo estás? ¿Cómo va el juego? Platícanos. Presúmenos. Les presumo que Frozy, déjenme darle un shootout, acaba de lanzar su videojuego Bottle Crack en Steam. Shoutout. Frozy. Está muy chido su juego, la verdad. Acaba de lanzar la página en Steam. Y hay que ir a apoyarlo, muchachos. Si quieres, igual pon la liga aquí en el chat del Steam para que lo chequen la gente y lo pueda wishlistear. Mientras compartimos acá el stream. Acuérdense que esto se trata de crecer la comunidad en la TAM. ¿Qué les pareció el Spatial ayer? ¿Les gustó? Ahí está. Justo hace poco le hice un trailer provisional. ¡Wow! ¡Qué chido, qué chido! Mira, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Miren, Bottle Crack del buen Frozy. Además, en su stream usa un VTuber de una ranita muy mona, muy cute. Y la verdad es que el juego está muy chido. Es una botellita que tienes que andar ahí peleando con tus compañeros y no te tienes que romper. También lo puedes jugar solo, si más no me equivoco. Ahí tú me corriges, Frozy. Lo puedes jugar solo y el chiste es que tú eres la botella y no te tienes que romper. Ahí si me equivoqué en algo, me corriges, Frozy. Y ahí está, muchachos, para que le den amors. No, ¿de qué? Ya lo puse en wishlist. Ahí está, mira, ya somos más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya nada más me queda. ¿Dónde estaba? Creo que ya terminamos. Pues ya está compartido. Y pues ahora sí, vámonos a lo que nos truje Chencha. Bueno, antes, un traguito de agua. Provechito.
Vientos. Entonces, ña. Empezamos primero con lo primero, diciendo qué es Solid. Bien, Solid es una serie de principios que nos van a ayudar a desarrollar de mejor manera. ¿Cómo es esto? Bueno, básicamente aquí estoy usando una analogía de piezas Lego. Todos conocen las piezas Lego. Cuando tú vas a construir, digamos, una casita, vamos a construir una casa. Si tú la haces con piezas completas, vamos a decir las paredes completas, el techo completo, y luego eso lo pegas con super pegamento para que se haga una sola pieza, y luego yo te digo, ¿sabes qué? Es que le quiero hacer otra ventana, o quiero ampliar un cuarto, ¿no?, de la casa, o el techo lo quiero hacer más alto, algo así por el estilo. Tú me vas a decir, no, ¿sabes qué? Es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque todo ya está hecho una sola pieza. Y entonces, si rompo una pared, pues se puede romper otra pared, o se puede romper la pared completa en vez de hacer una ventana. O si rompo el techo, pues se va a romper todo el techo y hay que volverlo a hacer todo para hacerlo más alto. Cosas así. Y con Solid sería hacer esa misma casa, pero con piezas separadas, como con piezas Lego. Todos han hecho una figura con Legos. Entonces tú vas uniendo y en cualquier momento tú puedes quitar piezas y construir otra cosa. Entonces podrías quitar una pared y hacerle una ventana y luego volverla a poner, ponerle piezas arriba y subir el techo. ¿Por qué? Porque todo se puede quitar, poner de una manera sencilla. Esa sería la analogía de Solid. Hacerlo sin Solid sería hacerlo con una sola pieza, todo pegado, que no se puede, no puede crecer, no se puede modificar, no puedes hacer nada sin causar daños o cambios muy grandes. Y con Solid sería hacerlo con piezas Lego, donde tú puedes modificar, cambiar, poner de una manera mucho más sencilla. Esa sería la analogía de hacerlo con Solid. Ahora, ¿qué quiere decir Solid? Muy buena pregunta. Cada una de las letras significa algo, ¿sale? Si lo viéramos, obviamente están en inglés, pero si los viéramos en español, sería la S es single responsibility, o sea, una sola responsabilidad. Una pieza, un trabajo. O sea, cada pieza que vas a usar en el Lego tiene que tener un solo trabajo. Eso es básicamente. El bloque ventana solo hace de ventana. El bloque puerta solo hace de puerta. ¿Sí? El bloque para pared solo hace de bloque para pared. Así. Cada bloque tiene una sola función. Ahorita vamos a verlas en código para que lo vean mucho más claro. Pero ¿cuántas veces no han visto que el jugador modifica la UI, modifica la salud del enemigo, o tenemos un game manager que modifica la salud del enemigo, la salud del player, la UI, la música? Eso es lo que Solid quiere evitar. Cuando tú sigues los principios Solid, va a ser mucho más sencillo que también mucha gente pueda modificar tu código. O sea, que otras personas puedan trabajar en tu proyecto. ¿Sale? Entonces, la S quedamos que es una simple responsabilidad o una pieza, un trabajo. Cada pieza solo debe tener una responsabilidad. La O debe ser fácil de expandir. ¿Sí? Yo puedo agregar ventanas de colores sin tocar las transparentes. Puedo generar principio de responsabilidad única, exactamente. Puedo generar diferentes puertas sin modificar la funcionalidad de la puerta. Eso es fácil de expandir. ¿Sale? Sencillo. Porque muchas veces también hemos visto en juegos que tengo diferentes enemigos, pero cada uno de ellos es un script diferente.
¿vale? Ahí ya no estás aplicando los principios SOLID. Porque si yo quiero crear otro enemigo, entonces tengo que crear otro script. No estoy expandiendo el que ya tengo, ¿va? Luego tenemos la L, que es piezas similares funcionan igual. Todas las ventanas se comportan como ventanas. Tienen la misma funcionalidad, sin importar su forma. Todas las puertas tienen la misma funcionalidad de puertas, se comportan exactamente igual en su comportamiento inicial. ¿Por qué digo esto? Porque todos los enemigos se van a comportar como enemigos en su funcionamiento inicial, pero uno puede volar, otro puede moverse de manera horizontal, otro puede patrullar, ¿sí? Pero en su esencia, en su base principal, todos funcionan o se comportan de la misma manera, ¿vale? Todos tienen salud, no sé, pueden tener un arma o algo así por el estilo, ¿no? Pero ese funcionamiento base todos lo tienen igual. Ese es básicamente, piezas similares funcionan igual. No fuerces la I, voy en la I. No fuerces piezas innecesarias. Es decir, muchas veces se generan interfaces o comportamientos, lo voy a decir así para ahorita no meter términos tan técnicos, de jugador, ¿sale? O personaje, vamos a hacerlo más genérico, personaje. Y dentro de ese personaje, de hecho ese es el ejemplo que vamos a hacer, ese personaje tiene movimiento, salud y no sé, ataque, ¿vale? Y eso lo pones como una base, como una plantilla, y luego creas a los NPCs con esa misma plantilla, pero nada más vas a implementar, por ejemplo, el movimiento, porque los NPCs no tienen ni salud ni atacan, ¿vale? Pero implementaste la plantilla completa. Entonces, ¿para qué implementaste el ataque y para qué implementaste la salud en los NPCs si no la van a usar? Eso es, no fuerces piezas innecesarias. Si no necesitas esa plantilla, haz unas plantillas más pequeñas para que puedas escoger qué sí usas y qué no usas. Básicamente eso es. Les digo, repito, ahorita todo lo vamos a ver en código. Luego, usa conectores estándar. Las piezas se conectan con conectores universales, ¿sí? Es decir, la I es interfaces y la D es dependencias, inversión de dependencias. ¿Qué es esto? Bueno, que los conectores entre las partes de mi juego sean los mismos. Es decir, si yo voy a manejar la salud de mi jugador, que está dentro de mi jugador, y tengo un manejador de UI, ¿sí? Puedo tener una relación a mi jugador en mi manejador de UI para que se maneje la salud del mismo, ¿sí? Y en todos lados donde se maneje algo del usuario, del jugador, la dependencia o la relación va a ser mi jugador. De ningún otro lado va a llegar algo relacionado con el jugador que no sea del mismo jugador. No sé si me expliqué, espero que sí. Y de todos modos, ahorita si no, lo vamos a ver en código. ¿Va? Bien, ahora. ¿Qué onda, Parchito? Ya te andabas perdiendo. Ya va la primera explicación de Solid y tú andabas quién sabe dónde, ¿eh? Ahora, ¿cómo aplica esto en Game Dev? Bien. Sin Solid. Que esto pasa muchas veces y ahorita vamos a ver ventajas y desventajas y van a ver que a veces se necesita y a veces no. ¿Va? Sin Solid, en lo que puede caer tu juego es justamente en lo que mencionaban hace rato, un código espagueti. ¿Sí? Que tu personaje es como una figura con superpoderes, ¿no? Si cambias cómo camina, se rompe el salto y aquí mismo estaba cómo le hacía daño a los enemigos y ahí mismo estaba la referencia a la UI. Deja de jugar Silson. Ahí mismo estaba la referencia a la UI y demás, ¿no? Entonces,
Cambias algo y truenan 3 cosas. Eso es lo que pasa con los juegos cuando no implementan Solid. O no, no siempre, pero puede llegar a suceder. Entonces, con Solid, tu personaje es modular, cambias el módulo de caminar y solamente cambiaste esa parte, sin tocar el módulo de saltar. Recuerden que en el desarrollo de videojuegos programamos, normalmente en software utilizamos State Machine, exacto. En software muy comúnmente utilizamos programación orientada a objetos, ¿va? Y eso es en lo que estamos más acostumbrados. Acá en videojuegos también, pero la que más vamos a usar en videojuegos es la programación orientada a componentes y más en Unity, ¿va? Programación orientada a componentes. Entonces, lo que vamos a estar buscando es justamente que cada módulo, como lo menciono aquí, sea un componente. Haya un componente para caminar, un componente para saltar, y básicamente con componentes nos referimos a scripts. Entonces voy a tener un script para caminar, para el movimiento, otro para saltar, otro para atacar, ¿sí? Y así nosotros podemos ir decidiendo qué agregarle o qué no agregarle a nuestros personajes. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuándo debo usarlo y cuándo no debo usarlo? Bueno, yo diría que juegos medianos a grandes es sí o sí. O sea, cuando tu juego es un juego mediano o grande, tienes que usar Solid. ¿Por qué? Porque vas a usar mucho código y eso debe de estar bien estructurado. O sea, vas a construir una casa mediana o grande, entonces tienes que tener unos buenos cimientos. Los buenos cimientos, pues, es utilizar Solid. Trabajas en equipo, muchas manos le van a meter mano al código, valga la redundancia. Entonces tienes que utilizarlo. ¿Por qué? Porque le va a hacer la vida más fácil a todos. A todos. No van a tener que andar buscando dónde está la referencia, no van a tener que andar buscando dónde se hace qué cosa. Siempre que trabajen en equipo, traten de implementar Solid. Y proyectos a largo plazo. ¿Por qué proyectos a largo plazo? Porque es muy común que cuando no usamos Solid y estamos usando o haciendo un proyecto a largo plazo, sobre todo cuando hay mucha pausa en medio de que lo tomo y luego lo retomo y luego lo vuelvo a retomar, se nos olvidan las cosas. Si de por sí, aunque no sea a largo plazo, luego se nos olvida. Exacto. Y cuando regresé la semana siguiente no sabía ni dónde iba, ¿no? De seguro les ha pasado un montón de veces que dejan un código, regresan 1 o 2 semanas después y dicen: ¿y esto dónde lo hacía? ¿Y el disparo dónde estaba? ¿Y dónde metí esto? ¿Y dónde metí aquello? ¿No? Si usan Solid, esto no va a pasar. Por eso se recomienda en proyectos a largo plazo. ¿Dónde podríamos o no usarlo? Bueno, en juegos medianos yo digo que sí lo tienen que usar. Pero bueno, se podría, dependiendo qué tan mediano sea el juego, ¿no? Aprendiendo a programar. Esto es un hecho, ¿no? Y esto es algo de lo que yo dije al inicio del stream. Muchas veces como desarrolladores, cuando estamos empezando, sobre todo cuando estamos empezando, escuchamos la palabra Solid y pensamos: no, eso ya es para programadores masters, ¿no? También reduce la posibilidad de que otro miembro del equipo genere un bug accidental al implementar o modificar funciones que no debería. Exactamente. Justo, también. O que mueva algo que no debería, ¿no? O implemente algo que ya estaba implementado en otro lado y por no encontrarlo pensó que no estaba, ¿no? Muchísimas cosas que se pueden evitar utilizando Solid, ¿no? Entonces, pero lo que sí les digo, a ver, programadores novatos tienen que aprender Solid, pero no se abrumen si no lo saben al inicio. Si empiezan a desarrollar sus juegos, los primeros, sin Solid, no pasa nada. No pasa nada. Pero no caigan en el conformismo de: pues como ya sé programar sin Solid, mis primeros juegos salieron bien sin implementarlo, pues ahí le sigo, ¿no? O sea,
sí, no se abrumen para aprenderlos al principio, pero sí apréndanlos, ¿vale? Puedes empezar sin usarlos, pero es un hecho que tienes que aprenderlos. Es algo que se tiene que aprender porque es, digamos, las buenas prácticas del código. Vamos a llamarlo así. ¿Va? Ok. Entonces, te estoy viendo a ti, programador novato. Ahora, experimentando. Si estás haciendo un prototipo, un experimento, un ejercicio o algo nada más que estás probando, puedes o no usarlo. Lo puedes usar para practicar, lo puedes usar para ver cómo funcionan, pero si no es tu objetivo, o sea, si simplemente tu objetivo era revisar una mecánica, Yonder debió ver esta clase, exacto, debió haberla visto totalmente. Por eso tráiganse a todos los que crean que lo necesitan, tráiganselos. Si tú nada más, tu objetivo es nada más verificar una mecánica, no te abrumes metiéndole Solid y todo el show. Tú nada más haz la mecánica y verifica lo que querías verificar, si funciona, si no funciona, etc. Entonces ahí ya está tu decisión si los usas o no los usas. Y ahora, ¿cuándo no lo recomiendo? Bien, aquí no viene, pero la primera que voy a decir es Game Jams. En una Game Jam no se abrumen. Es muy poco tiempo para programar bien. El chiste es programar. O sea, el objetivo de una Game Jam, acuérdense, y lo hemos dicho aquí muchas veces, es terminar el juego. Terminarlo y entregarlo. Entonces, si de por sí son pocas horas, no te abrumes o no pierdas tiempo metiendo Solid cuando no tienes tiempo. Entonces, si tú estás participando en una Game Jam, no te preocupes por estas cosas. Preocúpate porque el juego funcione bien y lo terminen, ¿va? Ahora, que si a ti, tú ya eres un programador experimentado y ya te sale solito, porque básicamente lo programas así, porque sí sucede, porque es memoria muscular, pues adelante, lo puedes usar. Pero no se abrumen en una Game Jam por querer usar Solid, ¿va? Prototipos rápidos, lo mismo que dijimos, ¿no? Yo traigo ganas de tirarme un Game Jam, entremos como team. Va, buscamos una. Ahí se viene la de Día de Muertos. Ustedes dirán. No se abrumen con eso. Luego, juegos súper simples. Si tu juego es un juego hiper casual, que no va a escalar mucho, que es muy sencillo, pues tampoco te abrumes, ¿no? Tampoco te abrumes. Dale para adelante. Y como lo mencioné hace ratito, cuando estás solo probando ideas, experimentando, demás, pues también no te abrumes con estas cosas. Si tu objetivo nada más era probar algo, pruébalo y no te preocupes por cómo se está programando. Ahora, ventajas y desventajas. No, esta no era la que quería. Espérenme. Acá está. Ventajas y desventajas. Ahí va. Primero vamos a las ventajas. ¿Qué ventajas te da? Ya lo decíamos, ¿no? Que tu código sea mantenible. ¿Sí? Código más fácil de mantener y actualizar. Los cambios en una funcionalidad no afectan a otras del juego. ¿Sí? Si cambias el módulo o el componente de movimiento del personaje, no le va a afectar al ataque, no le va a afectar al salto, no le va a afectar a la actualización de la UI, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces se hace fácil de mantener tu código. Se hace fácil de testear, o sea, de probar tu juego. ¿Sí? Acuérdense que la mayoría de veces en desarrollo de videojuegos
no hacemos pruebas unitarias. Aquí en este canal yo ya les traje un video de cómo hacer pruebas unitarias en Unity. Si no lo han visto, está ahí en YouTube, ahí lo pueden checar. Pero es un mito que en Unity no se hacen pruebas unitarias o que no se pueden hacer pruebas unitarias. Claro que se pueden hacer pruebas unitarias y se deberían de hacer, ¿va? Entonces, si tú sigues los principios Solid, también tu código va a ser más fácil de probar, ¿vale? Luego, escalabilidad. Si sigues los principios Solid, tu código va a ser más escalable. Lo vas a poder crecer de manera mucho más sencilla, ¿va? Trabajo en equipo, lo que hablábamos. Si tú vas a trabajar en equipo y muchas manos van a pasar por tu código, es mucho más sencillo si sigues los principios Solid. Reutilización de código, también muy importante. Si tú sigues los principios y tienes un componente o un módulo para mover un personaje de manera 2D, ¿sí? Ese mismo script, ese mismo componente, te lo puedes llevar a otro personaje y a otro y a otro y a otro, ¿sí? Ya sea en el mismo proyecto o en diferente proyecto. Y como ya lo mencionaban, menos bugs, ¿no? El tenerlo así acomodado te permite menos bugs. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas, como ya lo veíamos. ¿Cuáles son las desventajas? Bien, tiempo inicial, que es lo que yo les mencionaba con las Game Jams. Obviamente, el diseñar una arquitectura de videojuego con Solid te va a llevar más tiempo de planificación y de diseño, ¿sí? Porque vas a hacer más abstracciones de tu código. También una ventaja es la optimización. También otra ventaja sería la optimización de código. Ahora, como decimos, no todo es miel sobre hojuelas. Es un hecho que te va a llevar más tiempo de planeación y de diseño el crear Solid, porque como lo mencionaba, vas a hacer más abstracciones, entonces vas a crear más código, ¿va? La curva de aprendizaje también. Como les dije, los principiantes pueden encontrarlo abrumador, ¿sí? Requiere experiencia para aplicarlo correctamente. ¿Por qué? Porque necesitas saber los conceptos de programación orientada a objetos, traerlos bien fresquecitos, ¿sí? Entre otros conceptos, pero no es complicado, realmente no es complicado y ahorita lo vamos a ver en código. Podemos caer en la sobreingeniería. Nosotros como desarrolladores y sobre todo los que tenemos un poquito ya más de experiencia, tendemos a caer en esto de la sobreingeniería. Voy a hacer el módulo de personaje que luego va a usar o de carácter que luego va a usar mi personaje, mis NPCs y mis enemigos y no sé qué, y voy a hacer la abstracción de la abstracción de la abstracción de la abstracción y los voy a conectar y les voy a hacer, y empiezas a hacer una de cosas que dices, cálmate, relájate, bájale 2 rayitas a tu ingenieril y vamos a hacerlo sencillo, ¿vale? Entonces, a lo mejor a veces es un proyecto muy sencillo y empezamos a hacer un super sistema genérico de movimiento de personajes que se pueda acoplar. No. Si es un juego sencillo, haz un módulo o un componente sencillo y se acabó. Muchas veces podemos caer en la sobreingeniería por querer meter el Solid, ¿no? Luego, más componentes. Y esto es obvio. ¿Por qué? Porque como les decía, no es lo mismo tener en el jugador el script player, abstracciones innecesarias y código demasiado inteligente. Exacto, tal cual, ¿sí? O sea, no es lo mismo tener en nuestro objeto, en nuestro game object player, nada más el script player y ahí tengamos todo, que ahora vas a tener player movement, player jump, player health, player attack, etcétera, etcétera, ¿sí? Obviamente vas a tener más componentes, más scripts, ¿va? Muchos mono behaviors pueden saturar el inspector, más archivos que gestionar en el proyecto. Eso es definitivo, ¿va?
Luego, performance. Múltiples componentes pueden impactar levemente el rendimiento. Esto es más que nada para más llamadas entre objetos. ¿Por qué? Porque tiene más scripts, tiene que hacer más llamadas al disco, etcétera, etcétera. No pega mucho en proyectos pequeños, medianos, pero en proyectos grandes pudiera llegar a ser. ¿Va? Pero obviamente se tiene que hacer en proyectos grandes. Y mentalidad Unity. Unity favorece composición sobre herencia. Es decir, lo que yo dije hace un momento. En Unity, tu mente como desarrollador de videojuegos tiene que estar enfocada en la programación orientada a componentes. Si les late y quieren que hagamos un directo especial de programación orientada a componentes, díganmelo en el Discord y con todo gusto lo preparamos, ¿va? Pero tu mente tiene que estar enfocada a eso, programación orientada a componentes, no a objetos, ¿va? Por eso dice aquí, Unity favorece composiciones, eso, que tenga componentes, sobre herencia, que son objetos. Entonces, programación orientada a componentes sobre programación orientada a objetos. Algunos principios Solid pueden chocar con el flujo natural de Unity. Algunos. Pero si los sabes implementar, vas a poder librarla de esa. Por eso estamos aquí, ¿va? Bien. Entonces, para todo, siempre es un balance. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Ahí está el problema, saberlo implementar. Ah, pues para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Bien, entonces, si me permiten, vamos a comenzar. Entonces, tengo aquí, voy a cerrar ya estas cositas de aquí, tuki, para que no nos... Tengo aquí un proyecto de Unity en 3D. Vamos a... Está vacío, está nuevecito de paquete. Y aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a crear una escena nueva aquí en nuestro folder. Bueno, vamos a crear nuestros folders primero. Vamos a crear el folder scripts. Y bueno, creo que con eso. Aquí en escenas vamos a crear una nueva escena, que va a ser la escena S. Vamos a crear una escena por cada uno de las letras de Solid. ¿Va? ¿Les late cacahuate? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Queda claro hasta ahorita? Entonces ahora sí, empieza lo bueno. Tráiganse todos sus papitas o lo que quieran. Entonces, primero vamos a ver cómo se haría comúnmente. ¿Cuál es lo tradicional, no? Por ejemplo, imagínense que este es mi player. Ahí está mi player. Listo. Vamos a subirlo un poquito. Ahí. Bien, ahí tengo mi player. Lo que comúnmente haríamos es venirnos para acá, crear mi script, mono behavior, y ponerle player. Y dentro de este script, vamos a abrirlo. Pam, 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 pam. Dentro de este script, ya que se abra el Visual Studio, vamos. Estoy tentado a probar Cursor conectado a Unity pero ya
digamos, oficial, sin usar MCPs, para ver cómo se comporta. Pero bueno, eso lo haremos en algún otro directo. Bien, entonces aquí pues tenemos nuestro script. Si se ve muy pequeño me dice. Ahí está. Y pues empezaríamos como siempre. Esto es, acuérdense, digamos, los antiprincipios, ¿no? Hoy se bloqueó. Ándale, Visual Studio, corre. ¿Ven por qué quiero usar curso? ¡Vamos! Entonces, ahorita vamos a hacer cómo lo haríamos comúnmente y luego lo vamos a hacer ya correctamente. Entonces, aquí empezaríamos a poner nuestras variables. ¿Por qué no está funcionando esto? Ahí está. Ups. ¿Qué rayos? ¿Por qué escribe lo que quiere? Vamos. Está jugando chueco mi teclado. Ahí está. Serialize field. Entonces, si más o menos ya le mueves al Unity, pondrías un serialize field. Si estás empezando, lo más seguro es que uses un public. Cualquiera de las dos funcionaría. Private, float. Y luego help. Igual a 100. Y aquí pondrías otro con la velocidad, ¿no? Y luego, ¿sí? Bueno, ahí ya las inicializamos. Básicamente aquí en el update pondríamos un var movement igual a, bueno, aquí sería, bueno, esto no, aquí nada más vamos a tomar el input, ¿sí? Podemos, si quisiéramos nada más el movimiento horizontal, podría así, por ahorita lo voy a poner así. Y acá en el Fixed Update ya pondríamos nosotros el movimiento, ¿no? Transform.translate, ¿sí? Y aquí pues usaríamos el movement. ¿Qué? O sea, que puso y hoy el Visual Studio está medio raro. Movement. ¿Sí? El movement por speed por y esto paso. ¿Sí? Entonces, este movement, ¿por qué me lo está marcando? Ah, porque la estamos declarando aquí. Vamos a declararla acá. Private. Entonces aquí. Ahí está. Hola Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Entonces, ahí tenemos ya. Ah, nos falta el 00. Ahí está. Ahí está el movimiento. Entonces, ya que tenemos el movimiento en el update, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que normalmente, por ejemplo, ponemos? Vamos a ponerle que aquí es movement. Y aquí vamos a ponerle que si presionamos
Input. Estamos viendo los. ¿Qué haces? Como IDE para Unity. Usamos Reader o Rider un tiempo, pero no me convenció. Por eso quiero usar Cursor para ver qué tal. Diego, ¿qué hacemos? Estamos revisando principios Solid aplicados a Unity. Este es apenas el primero, el de Single Responsibility o principio de responsabilidad única. Estamos haciendo el antiprincipio ahorita, cómo es como comúnmente programamos en Unity y cómo debería ser. Entonces, ahorita estamos en el cómo comúnmente programamos y luego nos vamos a ir al cómo debería ser. ¿Va? Entonces, por ejemplo, vamos a ponerle que al presionar Space, vamos a guardar la salud. Bueno, la llave sería layer y la variable pues sería health. Ahí está. Listo. Digo, esto es para que vean cómo normalmente es como lo programaríamos, ¿no? Y a lo mejor aquí pondríamos sonido y por acá, no sé, damage y etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se empieza a hacer un merequetengue, ¿no? Y no sé, por ejemplo, si vas a modificar la UI, ¿no? Digamos que vas a modificar la UI, por aquí tuvieras un text. Text. Entonces, y sonidos y así, ¿no? Entonces por acá abajo pondrías Health UI, entonces sería Health, tal cual así, todo mal, ¿no? Todo usado mal. Ahorita les voy a explicar por qué. Esto es lo que comúnmente haríamos. Entonces regresaríamos a Unity. Déjenme ver si le puse la de vamos a crear aquí un canvas, UI canvas, y vamos a crear aquí un texto. Instalamos el TouchMesh Pro. Cualquier cosa, si les sale alguna duda o algo, me dicen, ¿eh? Aquí el chiste es que todos aportemos. O igual si tienen una aportación, algo que agregar, también se vale. Bien, entonces aquí vamos a agregar. Vamos a agregar. No hay linters en Unity. Sí, no. O sea, el mismo Visual Studio Code ya trae su linter que te puede ayudar a eso, pero no tal cual como en un JavaScript o algo así. Entonces sí y no. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre, player help text, y lo vamos a mover. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo de color negro.
se vea. Vamos a ponerlo en negritas. Y lo vamos a poner aquí. Un poquito así. Como por aquí así. Ok. Ahí está. Vamos a poner 0 ahorita. Nos vamos a darle un auto size. Y ya, como sea. Ahí está. Ahí se alcanza a ver. Ahí está el 0. Bien, vamos a poner ahora un plano para que nos sirva de piso a nuestro player. Vamos a quitar ya el 2D. Pum. Y nos vamos a nuestro piso. Y lo vamos a poner en el 000. Y ahí está. Entonces, lo más común es que nos iríamos a nuestro player, le agregaríamos el script player, ¿sí? Le haríamos referencia a su UI. Ay, creo que usé el que no era. Esperen. Aquí no es text, sería tm pro text. Ya, ahora sí. Usé el viejito. Va. Compilation. Y ahora sí. Jalamos este por acá. Y listo. Ya lo podríamos ejecutar. Y sí. Nos está saliendo aquí un error. Vamos a ver qué nos está marcando aquí. You are trying to read input using switch active inputs. Creo que está en el Simpson se fue con Unity aparentemente. Sí fue con Unity. Creo que va a tener los inputs, el sistema de inputs nuevo. Unity class, but you have switch active input. Rayos. Déjenme ver si puedo desactivarle el sistema de inputs nuevo. A ver si le hago aquí ya con eso. No sé si ya con eso. Vamos a ver. Porque ponerme ahorita a poner el sistema de input nuevo me da más flojera. No, igual. No. Es que me da mucha flojera ponerle el sistema nuevo de input. File, project, edit, project settings. Dice, sí señores, es el primer juego de que muestra a alguien arregla los inputs, otro está en los stats de video. Sí, es que está usando el input. Aquí está. Física. Input Manager. Está usando el input system nuevo. O sea, este es el que no quiero. Por eso le puse aquí none, pero como que le valió gorro.
ver si puedo acá en el package management quitarle el input system remove. ¡Ah! Vamos a resetearlo. A ver si con eso ya. Me da miedo cuando te dan esas advertencias tan salvajes. Si se va a resetear y Unity ya deja de funcionar para siempre. Ay, pero es que el nuevo input system, digo, está bueno para otro directo. Sí está más... No está complejo, pero está laborioso. Porque ya se maneja por acción. Entonces tienes que poner... Se maneja como eventos. Entonces tienes que checar el evento y luego ponerle un delegado y cacharlo y más rollo. Quiero pensar yo que se va a reiniciar solo. Okay. Ya se cerró. Eso me pasa por usar la versión 6.2 de Unity. Pero mientras, platíquenme, ¿qué les pareció el taller del día de ayer? Estuvo chido, ¿no? Eso de Spatial está interesante. A mí lo que sí me sorprendió es que Spatial usara una versión tan viejita de Unity. Eso sí se me hizo así como que, ¿what? Pero bueno, pues sus razones tendrán, ¿no? A ver, vamos a ver si ahora sí ya. Sí, está chido el juego del Walmart. Ahí está. Entonces ya me puedo yo moverme. Ahí está. ¿Sí? Y si se fijan, la salud ya se muestra en pantalla. Ahí está. Eso es lo que comúnmente haríamos. Niéguenlo, niéguenlo. Eso es lo que comúnmente haríamos programando. ¿Sí? Esto de aquí. Esto que yo hice aquí es como el 99.9% de veces lo hemos hecho. Ahora, vamos al cómo debería de ser. O sea, esto es sin aplicar Solid. Ahora vamos a ver cómo sería aplicando Solid. Entonces le voy a quitar este script, remove component, y vamos a crear otro script. ¿Sí? Okay. Script, mono behavior, y en este caso vamos a irlos separando. Player solo. Este sería únicamente el player. Le pondría player, pero pues ya tengo ocupado el player, ¿no? Y luego, bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a esperar a que compile. En este script de player únicamente irían solo las características específicas del player. De hecho, podría hasta no ser mono behavior. Podría hacer, es mi modelo del player. Realmente aquí lo único que quiero es poner, por ejemplo, la salud. Entonces aquí pondría public flow health, así. Si tiene, no sé, nombre, clase, lo que ustedes quieran, que sean características específicas del jugador, aquí irían. ¿Sale? Entonces, eso es lo único que iría en este script. Tal cual. Características específicas del jugador. Las podrían poner
serializable si quieren, pero yo les recomiendo pública porque la van a usar en otros lados. Entonces, el siguiente script, acuérdense que ahora ya estamos en una sola responsabilidad. Cada script que hagamos debe tener una sola responsabilidad. ¿Sí? Exacto, estamina, hambre, sed, exacto. Entonces, acuérdense, cada script que hagamos es una sola responsabilidad. Y en eso es lo que tenemos que estar pensando. Entonces, ahora, Layer Movement. Este script, ¿qué va a hacer? Únicamente el movimiento del jugador. ¿Sí? Vamos a abrirlo. Scripts. Entonces, este script se va a dedicar única y exclusivamente al movimiento del jugador. Entonces aquí ponemos. Y al final van a tener exactamente el mismo resultado. Van a decir, oye, pero funciona exactamente igual. ¿Qué caso tiene? Ah, bueno, es lo que hablábamos al principio. La casa, al final de cuentas, se ve igual. Pero no es lo mismo haberla hecho de una sola pieza a hacerla con Legos. Porque en el momento en que tú quieras cambiar algo, con la que es de una sola pieza no lo vas a poder hacer. O lo vas a poder hacer, pero haciendo cambios muy grandes. Y con la que es de Lego, vas a poderlo hacer sin, no sin problema, pero mucho más fácil, con cambios muy pequeños. ¿Vale? Entonces el resultado sí es el mismo. Pero la implementación no es la misma. ¿Va? Bien, entonces aquí el start, pues no necesitamos el start. En el update vamos a agarrar el... bueno, aquí vamos a poner nuestra private float horizontal input. Ahí está. Y aquí lo vamos a obtener. Ahí está. Y en nuestro Fixed Update vamos a poner el movimiento. ¿Vale? Entonces, ahí está. Tal cual. ¿Sí? Lo podemos hacer así o lo podemos manejar directo como lo hicimos hace rato, ¿no? Como ustedes gusten, cualquiera de las implementaciones está bien. Aquí nos está dando una... está bien. Es por los operadores, pero así está bien. No pasa nada. Entonces, así se queda. Lo único que... Aquí me puso una llave de más, ¿ok? Lo único que está haciendo es manejar el movimiento del jugador. Hasta ahí. ¿Vale? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, vamos al siguiente script. Vamos al siguiente script. Entonces, creamos script mono behavior. Y este es player. Bueno, sí. Vamos a ponerle player health. O le podríamos poner simplemente health UI para que sea, si hubiera, no sé, la salud del enemigo, pues también poderla manejar ahí. Entonces, aunque ahí ya estaríamos viendo si es una sola responsabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la responsabilidad de este script? Manejar la parte de UI de la salud del personaje. Así de fácil y así de sencillo. Una sola responsabilidad. ¿Vale? Entonces aquí es donde iría un serialize field private tmp text health text. Ahí. Sí. Y tenemos que tener nuestra referencia a nuestro jugador. Player. Aquí lo podemos hacer de dos maneras. Puede ser que lo hagan de esta manera con inyección de dependencias, que es básicamente así, o por medio de eventos, que en el player pongamos un evento
los patrones de diseño, que uno de ellos es el observer, que lo vamos a ver más adelante en otro directo, pero que sea por eventos. En el momento en que al jugador le hacen daño, se dispara un evento que este script que está encargado de la salud del personaje lo va a cachar, atrapa ese evento y cuando se dispara ese evento, entonces actualiza. Esa es la mejor manera de hacerlo, pero también lo pueden hacer así, que es con inyección de dependencia. Entonces ahí está el player. Tenemos entonces aquí básicamente podríamos inicializar el help text. Ahora, otra parte importante del texto, esto de aquí, ay, mi mouse dejó de funcionar. What the hell? Un segundo, muchachos, que mi mouse murió. Necesito ponerlo a cargar. Necesito un cable. Ya seco. Rayos. Necesito un cable C. Ah, no. Un segundo. Voy a poner a cargar tantito. Rayos, ahora me gusta cuando los mouses eran de pilas. Cambiaba la pila y listo. Déjenme. A ver si con este jala. Ahí está. Ya está. En lo que se carga aquí. Cambiamos de mouse. Les decía, porque esto no es una buena práctica, hablando de buenas prácticas. Porque cada que nosotros concatenamos texto, lo que estamos haciendo es que se crea una nueva cadena. Recuerden que los strings o los textos son inmutables. ¿Qué es eso? ¿Por qué me estás hablando en chino? Bueno, bien sencillo. Cuando tú creas un texto, se guarda en una cajita en memoria, ¿va? Y un objeto mutable es cuando tú lo puedes modificar en esa misma cajita y sigue estando en esa sola cajita, ¿va? Un objeto inmutable es cuando tú no puedes modificar el objeto en esa misma cajita. Entonces, para poderlo modificar, lo sacas, lo modificas y lo metes en otra cajita. Y entonces ahora ya tienes dos cajitas, ¿va? Y cada que lo modificas se hace una nueva cajita. Cada una de esas cajitas son espacios en memoria. Entonces ustedes cada que modifican un string hacen una nueva cajita y van haciendo cajitas en memoria. Por eso es que esto no se recomienda, manipular los strings de esta manera. Lo que se recomienda hacer es interpolación de strings, que es así, ¿va? O un string build. Help. Y aquí lo ponemos así. Player. No lo pusimos público, a ver. Sí, ¿no? Que no es player, es player solid. Por eso. Player solid. Player.help. Ahí está. Listo. Entonces ahí la inicializamos. Y aquí lo vamos a actualizar. Vuelvo a repetir, esta no es la mejor práctica, pero vamos a crear aquí un preview. Ahorita lo vamos a hacer así. Update UI. Nada más para cuestión rápida.
Pero lo ideal sería crear un evento y que el evento lo estuviera escuchando y etcétera, etcétera. Lo que mencioné hace rato, ¿no? Entonces aquí básicamente es esto. Aquí, elevate UI y elevate UI. ¿Ah? Bien. Y listo. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Venirnos para acá otra vez. Y ahora, en vez de que a nuestro player le pongamos un script, le vamos a poner 3. Le vamos a poner player solid. Player solid. ¿Por qué no sale? Ah, porque no es cierto. De hecho, bueno, sí, vamos a cambiarlo por monoBehavior nada más para podérselo asignar. Ahí está. No necesitaría ser monoBehavior, podríamos hacer una instancia además, pero no los quiero confundir mucho. Si ya los confundí, me dicen. Agrandar. No es, exacto. Si no es molesto, ¿podrías agrandar el código una vez? Sí, claro. Ahorita lo hacemos. A ver, de una vez. Ahí. Ahí, bueno. Un poquito más. Sí. Ahí. Estamos. Y aquí tengo una llave de más. Aprovechando. Ok. Entonces. Ahora sí. Ahora sí, atención. En vez de tener un script que tiene todas las responsabilidades del mundo mundial, ahora lo tenemos separado. Tenemos las características del jugador, ahí con su salud, ¿sí? Tenemos su movimiento, ¿vale? Y cada una con sus respectivos parámetros. Y tenemos la de la UI, ¿no? Que esta podría no estar dentro del jugador, ¿no? O sea, esta podría estar independiente, de hecho. Acá vamos a crear un empty. Ponerle UI health UI. Y lo reseteamos. Y a este le ponemos el health UI. ¿Qué onda, queso? ¿Cómo andas? Bienvenidísimo. Y entonces a este es al que le vamos a pasar el texto y al jugador. Ahí está. ¡Pum! Y listo. Si ejecutamos, vamos a tener exactamente el mismo resultado. O deberíamos. Ahí está. Ahí está el movimiento y ahí está la salud del jugador. Volvemos a lo mismo. El output, la salida es exactamente lo mismo. Pero el funcionamiento interno, la escalabilidad y demás es diferente. Dice, hace poquito estuve viendo un curso sobre principios Solid y Clean Code y código que huele mal. Exactamente, los smell codes. De hecho, también voy a hacer un directo, tengo todos esos anotados, sobre cómo detectar de esos. Cuando hablamos de smell codes, esos, como lo menciona, códigos que huelen mal, es como malas prácticas dentro del código, que si ustedes, por ejemplo, a nivel ya profesional, ¿sí? Se utilizan cuando tú vas a lanzar tu videojuego, se utilizan pipelines automáticos, ¿va? Estos pipelines o estas líneas de despliegue y de build automático
agarran tu código de manera automática, lo compilan, lo revisan, corren pruebas unitarias y luego, ya que pasó todo eso y que se compiló bien, agarran ese ejecutable que compilaron y es el que liberan ya sea a Android, a iOS, a Xbox, a PlayStation, a web o a lo que sea, ¿va? Dentro de esos pipelines, ya estoy hablando en juegos ya triple A, ¿no? Bueno, no triple A porque yo lo he hecho y no he trabajado en triple A. Dentro de esos pipelines hay herramientas que verifican la calidad del código y verifican ese tipo de cosas, esos smells, ¿sí? Una, por ejemplo, se llama SonarQube, que también se utiliza en software. Ese SonarQube revisa tu código de C# y te dice, oye, aquí tienes estos smell codes. Triple A chiquito, exacto. Triple A minúscula. Te dice, y esos, dependiendo de la configuración de esos pipelines, podría ser que por esos smell codes no te deje liberar ese código. Que te diga, corrígelo, si no, no pasas de aquí. Hay algunas empresas que dicen, no, pues, ¿sabes qué? Dependiendo la severidad, si es alta, pues entonces sí, no te dejo pasar. Si es media o baja, no me importa, déjalo pasar. Ya dependiendo de la configuración. Pero sí que sepan que son importantes todos esos patrones de diseño, smell codes, Solid, principio Solid, como lo dijimos al principio, no son mandatorios. No es de que, sí, porque yo conozco muchos programadores que hacen eso. De, si tú no estás usando patrones de diseño y principio Solid, no eres buen programador. No, eso no es cierto. No, eso es mentira y de mí nunca lo van a escuchar. Como lo dije al principio, tú puedes programar y lo están viendo ahorita. El resultado es exactamente el mismo. Pero sí es un hecho de que te hacen mejor programador. ¿Sí? No es de que no sepas programar, sino de que utilizas mejores prácticas. No eres mejor programador, está mal dicho. Utilizas mejores prácticas y tu código es más óptimo, eso sí. Dice, configúrenlo y dejen pasar todo, luego lo arreglamos. Me ha pasado. Sí. Sí, yo también conozco, he estado en empresas que todos los smell codes los dejan pasar, sean de la severidad que sean. Simplemente si es un bug, o sea, si es ya un error que de plano tronó, entonces sí lo detienen y no lo dejan pasar. Pero si son smells que son como nada más, como les decía, como malas prácticas, los dejan pasar. Eso va a depender mucho de la empresa. Pero bueno, entonces, recapitulando aquí la S. Es más, vamos a duplicar este. Vamos a quitar este. Para que quiero que quede muy enfático esto. Solid. No solid. Entonces a este le vamos a remover estos. Y vamos a ocultar también este. Entonces, a este nada más le vamos a agregar el player normalito. Ahí estoy en play. Pelotudo. Error de novato. Entonces este es solid. Este es no solid. Luego lo arreglamos, es igual a así quedó por siempre y para siempre hasta el final de los tiempos, ¿sí? Totalmente. Es la famosa deuda técnica, ¿no? Que nadie la paga. Nadie en su vida la paga. Nos vamos a quitar estos. Aquí removemos esto. Removemos este. Y aquí agregamos player. Le ponemos su referencia. Entonces, chéquense. Si yo le doy play ahorita, funciona de esta manera.
Ahí está, se mueve. Y ahí está la salud en 100. Listo. Ok. Si yo uso el que es solid, este es el no solid. Si yo uso el que es solid y uso el health UI, ahí está. ¿No le puse la referencia o qué? Efectivamente. Tenía la referencia al otro. Ah, no, sí está. Player solid. Text mesh. Player solid. 105, ok. Ahí está. Health UI. Es que no le puse el script ya. Listo. Y lo ejecutamos. Ahí está. Si alguien no estuviera viendo mis scripts y solo estuviera viendo esta pantalla, ¿podría identificar qué juego está hecho con Solid y cuál no? Creo que la respuesta es obvia, ¿no? Absolutamente no. Si tú nada más te enfocas en la pantalla de juego, con Solid o sin Solid es exactamente lo mismo. Funciona exactamente igual. Entonces, ¿para quién es Solid? Para los desarrolladores. Solid es para ustedes, no es para el usuario. Bueno, en cuestión de optimización sí, porque va a ir mucho mejor, ¿va? Pero sobre todo es en código mantenible, extendible y todo lo que ya vimos. Entonces, si se fijan, la mayoría de las ventajas son para ustedes mismos. Si ahorita yo quisiera modificar aquí el movimiento, ¿sí? Aquí porque está muy sencillo, ¿no? Pues lo modifico aquí y listo. Pero imagínense ya en un modo ya mucho más grande, donde aquí está el salto, está todo metido aquí, ¿sí? Puede suceder que yo mueva algo que no debería, o que al modificar yo algo aquí truene otra cosa, ¿sale? En cambio, si tú lo tienes con una sola responsabilidad, es muy sencillo decir, mira, si yo muevo aquí algo, simplemente estoy modificando el movimiento del jugador. No estoy modificando absolutamente nada más. Si yo modifico aquí, estoy modificando la actualización de la UI, de la salud del jugador. Nada más. Y si muevo algo aquí, pues es en las características del jugador y no pasa absolutamente nada. ¿Va? Ese sería la S de Single Responsibility. Principio de responsabilidad única. Vámonos al siguiente. Vamos a hacer un folder aquí. S. Y vamos a meter todos estos aquí. Vale. Vamos a la siguiente escena. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Me regreso. Vamos ahora a la O. ¿Sí? De Open Close. Ahí. Rename. Que no me deja renamearla. Sí. What? ¿Por qué no me deja renombrarla? ¿Qué rayos? Ni borrarla, ni... Ese.
A ver. Un segundo. Sample. Ay, aquí dice que no existe esta cosa. Refresh. Qué loco. Sí, sí. La O. Vamos a la O. Ahí estamos, ahora sí. Muy bien. Entonces, aquí es la O. Que vamos recordando. Si no recuerdan. ¿Dónde estábamos? Acá. No, esta no era. Era... ¿Dónde estábamos? Sí, aquí. Estamos aquí. Fácil de expandir. La primera que vimos es una pieza, un trabajo. Un script, una función. Si lo quieren ver en Unity es un script, una sola función. Ahora vamos a irnos a la O, que es Open Close. Puedes agregar ventanas de colores sin tocar las transparentes. Fácil de expandir. Vamos. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Todo bien? ¿Listos para más? Ok. Vamos a irnos a nuestros scripts. Voy a crear un folder de una vez. Y aquí voy a crear un script que se va a llamar Weapon. ¿Vale? Y vamos a abrirlo. Bien. Ahí. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a hacer esta clase abstracta. Querido profesor, querido Oscar PP Games, ¿pero qué es una clase abstracta? Bueno, una clase abstracta es aquella que no se puede instanciar, solo se puede heredar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo venir a mi código y decirle var hoy, por ejemplo, var hoy. Esto es un supositorio, ¿no? Hoy es igual a new weapon. Yo no puedo hacer eso porque esta clase no se puede instanciar, y con el new lo que hacemos es crear una instancia. Ahí nos dice, no se puede crear una instancia de una clase abstracta. ¿Ah? Entonces solo lo que podemos hacer es heredarla. Bien, entonces, eso es lo que es una clase abstracta. Ahora, vamos a crear aquí un método abstracto, justo, que sea attack, pero no va a recibir ningún parámetro. Entonces, esta arma lo único que va a hacer es atacar. ¿Vale? ¿Por qué lo pongo abstracto? También porque para que sus hijas, sus clases hijas, lo puedan usar, ¿va? Entonces, aquí yo ya tengo mi clase Weapon. Perfecto. Ahora, esta es mi clase base. ¿Se acuerdan cuando les dije la explicación de la O? Era, yo voy a tener una ventana base y de ahí, o una puerta base, y de ahí voy a ir cambiando su comportamiento, pero la base no cambia, ¿va? Entonces, esta es la base. ¿Cuál es el siguiente paso? Mi forma de entenderlo es una plantilla que te ayuda a saber qué debería tener todos los hijos de esa clase. Tal cual. Tal cual. Es la receta del pastel para hacer el pastel. Entonces, de aquí ya nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a crear otro nuevo script. Que va a ser, por ejemplo, una espada, ¿no? De hecho, no va a ser monobehavior. La espada.
Ok. Por herencia ya es monobehavior. Entonces, ¿por qué? Porque esta la voy a heredar de weapon. ¿Vale? Y si se fijan ahí ya me dice, se pone en rojo, ¿sí? Y me dice, oye, espada no está implementando el método que tiene que implementar. Es como en las interfaces, ¿no? Que ahorita la vamos a ver más adelante. Tengo que implementarlo a fuerzas. Entonces lo implementamos. ¿Vale? ¿Qué lógica tenga aquí? Pues ya varía, ¿no? Aquí yo podría tener una animación, el sonido, ¿sí? Que de hecho eso lo podría tener en otros objetos y acá nada más estarlo mandar llamar los eventos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre extender una clase e implementar? Sí, básicamente cuando es herencia se utiliza el extender. Cuando se utiliza una interfaz se le denomina implementar, ¿sí? Para diferenciar justamente una interfaz de una clase. Entonces aquí estamos extendiendo o heredando de weapon, ¿no? Y cuando es una interfaz, que sería algo así, sería implementar la interfaz. No. Es simplemente conceptos. Bien, pues así. Y como esta, ya podemos empezar a crear las que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear una más. ¿Qué será bueno? Knife, ¿no? Pero podríamos crear las que ustedes quieran. Knife. Abrimos. Quitamos todo esto. Ya sabemos que va a heredar de weapon. Entonces aquí se fijan, estamos usando programación orientada a objetos. Por eso les decía, no es que esté peleado. Es que la programación en videojuegos es una mezcla entre programación orientada a objetos, que no es lo fundamental, y programación orientada a componentes, que es la fundamental de desarrollo de videojuegos. Ok, entonces ya, ahí tengo mis dos armas. Podría ser otra de gun o lo que sea. Y voy a hacer, en este caso, ya el uso, ¿no? ¿Cómo se usaría esto? Entonces, por ejemplo, voy a crear otro script. Que este sería como weapon system. Este es el principal, ¿no? Gracias por el agua, Luisma. Bienvenido. Hacía falta. Muy bien. Bien, entonces aquí viene el secreto. El secreto es que, y aquí es cuando tienes que tener los conceptos que les decía de programación orientada a objetos muy frescos, porque uno de los conceptos de programación orientada a objetos es el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, que dice que todos los objetos que deriven de un objeto padre son compatibles entre sí. Entonces, en palabras burdas, todas nuestras armas que hereden de la base, que es weapon, son compatibles entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aquí, si le digo que voy a recibir, bueno, aquí sería serialize field, que voy a recibir un arma, ¿vale? Ya sea que se la mandemos por código, por referencia, como ustedes quieran, podría recibir cualquiera de las clases hijas de weapon, porque todas son compatibles, ¿vale? Ahí está la lección extra, la gotita del día.
Entonces aquí yo le podría decir, por ejemplo, if, vamos a poner una tecla, el espacio, justo, ¿sí? Y aquí le voy a poner nada más que verificar que no sea nula, ¿no? Para aquí, ok, los objetos de Unity no usan la propagación de nula. Ok, perfecto, no pasa nada. Entonces, o le podemos poner con el mouse si quieren. Get, mouse button down 0. Ahí está. Entonces aquí si se fijan, solo pongo current weapon attack. Estoy mandando llamar el método attack de mi arma. ¿Cuál es mi arma? No sé cuál vaya a ser, ¿vale? Entonces ahí está. Vamos a irnos a Unity y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a crear aquí nuestro, ya saben, nuestro plano. Vamos al 000. Nuestro player. También al 000. Ay, vamos a, siempre me pasa. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Y a este le vamos a poner el player movement, que ya lo tenemos ahí. Vamos a aprovecharlo. Y aparte le vamos a poner el weapon system. Bien, entonces chéquense. Aquí me está pidiendo un arma, ¿vale? ¿Qué arma? No sé. Yo le puedo poner el cuchillo y no me deja. ¿Por qué no me deja? Debería poder poner el cuchillo aquí. No le puse un segundo. ¿Por qué no me deja? Weapon. Si no, se lo ponemos por código. Vamos a ponerle aquí. Nada más quiero checar esto. No quiero esto. Current weapon. Dice, ¿qué opinas cuando se dejan public variables para que aparezcan en inspector? A mí me da toque ver eso cuando se podría hacer privado y poner. Sí, siempre serialize field. Pública solamente cuando las vas a usar en otros scripts. Bueno, en otros lados, pero trata de evitarlo. Nada más que aquí, ¿por qué no me está dejando? ¿Por qué no me está dejando? A ver, voy a poner aquí esto. Y esto debería ser lo mismo. Ahora voy a probar esto. No, ya sé por qué. Menso. No, yo la estaba regando. Me faltó un paso. Pero no, sí estamos bien. Estaba jalando directamente el script. Ok. Entonces, ¿cuál arma es la que vamos a usar? No lo sé. ¿Por qué? Porque no tengo nada aquí en Current Weapon. Entonces, vamos a crear las armas. Este va a ser el cuchillo. Y este de acá va a ser la espada. Ay,
Sword. Vamos a moverlos al 0000000. Y dentro de este vamos a crearle, no sé, será bueno, un cilindro. Y vamos a escalarlo. Ahí no. Ah, bueno, pero ese es el cuchillo, entonces es chiquito. ¿Vale? Digo, da igual, ¿no? Realmente esto nada más para... Digamos que este va a ser el cuchillo. Voy a duplicar este y lo voy a meter aquí. Y este va a ser la espada. Es mucho más larga. Y la voy a poner por acá. Bueno, de hecho este... La posición 0, 0, 0. Y este es el que vamos a mover. Ahí está. Y este también iría en 0, 0, 0. Y este es el que vamos a mover por acá. Ahí está. Entonces, digamos que ahí yo ya tengo mis modelos, mis FBX de... Güey, ¿por qué no sonó mi güey? Un segundo. Ahí está, ahí está. Ahí está. Güey. Entonces, digamos que ya tengo mis FBX de cuchillo y espada ahí bien chidos, con todas sus cosas. Y que cuando el jugador lo choca, ¿sí? Por ejemplo, pasa por encima del cuchillo, se le viene aquí el cuchillo. Ay. ¿Y por qué no me deja? Ah, porque no le he atachado él. Aquí iría el knife. Y aquí iría el sword. Ahí está. Ahora sí. Digamos que pasó por encima del cuchillo. Ahora sí, miren. Ahí está. Se le pone como current weapon el cuchillo. Entonces, cuando le damos play, ¿sí? Es más, lo podríamos hacer con una tecla. Pero bueno, ahorita lo vemos. Entonces, aquí cuando le damos play, ¿sí? Debería poner el mensaje del cuchillo. ¿Por qué no está poniendo el mensaje del cuchillo? Es al clic, al clic. Ahí está, miren. Ahí está, stabbing with the knife. Tas. Ok, pero ¿qué pasa si le cambio al player la espada? Entonces, ahí está, miren, ya vieron cómo mandó el otro mensaje. No sé si esto se alcanza a ver bien, pero está poniendo el otro mensaje. Y así de fácil podríamos cambiar el arma, ¿sí? Y utilizarlas, ¿sí? Esto, imagínense muchas cosas, ¿no? Puede ser que cuando el usuario pase por encima de ellas los agarre, o que una tecla esté cambiando de arma, etcétera, etcétera. El punto aquí que tienen que ver es: creamos una base, que es esta, es el arma, es la base, es la receta principal del pastel, ¿sí? Imagínense que es un pastel, un bizcocho básico, ¿no? Y ya de ahí creamos diferentes sabores de pasteles, que fue la espada, el cuchillo, pudimos haber hecho un arco, no sé, lo que ustedes quieran, una pistola, una bazooka, o lo que ustedes quieran, pero todas implementando el bizcocho base, ¿sale? Y entonces a la hora de implementarlo,
implementamos la base para que todas las que dependen de ellas sean compatibles con esa base. ¿Sí? Y ahí cumplimos con el... ¿dónde lo dejé? ¿Dónde estás? Acá. Con fácil de expandir. Puedes agregar todas las armas que tú quieras sin modificar el funcionamiento principal del arma. ¿Sí? Sin modificar la funcionalidad base del arma. ¿Vale? ¿Quedó clarísimo? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Aclaraciones? Vamos con el siguiente. Ahí está. Entonces guardamos esto. Vamos a las escenas. Y si después Weapon tiene una nueva mejora, se aplica a todas las armas y sigue escalando. Exactamente, ese es el punto. Si tú modificas Weapon, automáticamente modificas todas las armas. ¿Por qué? Porque heredan de esto. ¡Boom! Eso es programación de alto nivel, muchachos. Vamos con la L. Vamos con la L. Create folder L. Aquí puro alto nivel. Eso. Eso es. Bien, entonces, a ver, vamos a la L. La L. Piezas similares funcionan igual. Es muy similar a lo que acabamos de ver. Todas las ventanas se comportan como ventanas. Todas las puertas se comportan como puertas. Básicamente es muy similar a lo que acaban de ver. Todas las armas se comportan como armas. ¿Vale? Entonces vamos a hacer un poquito de un segundo para hacer otro ejemplo. Bien. Ok. Entonces vamos a crear nuestros scripts. Y aquí vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en el anterior. Vamos a crear un monoBehavior, que en este caso va a ser enemy. Sale. Ok. Muy similar al anterior. Vamos a hacer la abstracta, que ya explicamos lo que es. ¿Sí? Y esta va a ser mi base, otra vez. ¿Va? Public abstract void move. ¿Vale? Entonces este es mi método abstracto. Esto es lo único que va a llevar en este caso el enemigo, ¿no? Solo se va a mover, pero podría tener el daño, no sé, el correr, lo que ustedes quieran, ¿no? En este caso solo se va a mover. Bien, vamos a crear nuestro siguiente script. Como decía, es muy similar a lo que vimos en el anterior. Entonces voy a crear de aquí, voy a crear diferentes tipos de enemigos. Entonces vamos a crear otro. Ahí hubiera puesto empty. Bien, otro enemigo que va a ser round enemy. Este va a ir por el suelo. Abrimos este, ok. Round enemy. Vamos esto. Entonces, ¿de cuál va a heredar este? Pues de enemy, de mi base, ¿verdad? Y como ya saben, pues tengo que implementar ¿qué? El método abstracto, ¿verdad? En este caso, bueno, vamos a dejarle el debug log para que nos sirva, pero aparte le vamos a poner, bueno, vamos a ponerlo más en corto para usar también las funciones flecha. Translate para adelante, ¿no? Para adelante. Y esta podría ser la velocidad, ¿vale? Que también eso lo pudimos haber puesto acá para poderla utilizar, ¿no?
Pero bueno, vamos a dejarlo ahorita así. Time delta time, vector forward. A los operadores da igual. ¿Vale? Bien. Entonces digamos que así se va a mover el que se mueve por tierra. Vamos a crear uno nuevo. Entonces, estamos cumpliendo con el principio de una sola responsabilidad. ¿Sí? Con el principio de open close, de extender y no modificar. Y con este de se llama Liskov. Ay, se me fue el nombre. En inglés, ahorita les digo, es Liskov Substitution. SM. Aquí está. Todo lo tenemos aquí. Liskov Substitution. Bien, vamos a crear otro enemigo. Ahora sí le voy a dar fácil. Este que sea Flying Enemy. Este va a ir volando. Vale. Entonces aquí va a cambiar su movimiento. ¿Sí? Va a enemy. Public. Y ok, este no va a usar este movimiento. Este, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ponerle por acá. Vamos a hacerlo más. Vamos a calcular primero la dirección con un vector 3. Que en este caso algo así por el estilo, pero aquí sería en X0, en Y el seno para que vaya así como ondulado, y en Z 1. Y aquí lo vamos a multiplicar por la velocidad, que en este caso lo vamos a poner 0.50. Y esa sería la dirección. Ahora sí, vamos a ponerle transform. Y vamos a normalizar este. Ahí está. Ese sería como un movimiento así. Para el enemigo. Ahí está. Entonces, ahora. En el anterior hicimos un sistema de armas, recuerda, que es el que se encargaba de verificar cuál era el arma actual y hacer que atacara, ¿no? Aquí vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a crear un script, este sí, monoBehavior, y va a ser el enemy manager, porque nos encanta ponerle manager a todo, a nosotros los GameDeads. Sentimos que si le ponemos manager nos vamos a ver más chidos. Bien, y aquí creo que aquí no necesito. ¿Sí? Voy a poner un serialize field que va a ser private list enemy, una lista de enemigos, ¿vale? Aquí le ponemos así, y en el update, ¿qué va a hacer? Bueno, pues podemos usar enemies, podemos hacerlo de distintas maneras. Esta es una, por ejemplo, vamos a recorrer cada uno de los enemigos y de cada uno de ellos vamos a decirle que se mueva, básicamente. ¿Sí? Easy peasy. De hecho, este lo podemos poner así. ¿Por qué? Porque solo está haciendo eso. Vientos. Ahora vamos a implementar todo esto. Ok. Vamos a crear aquí un
un plano. Plane. Vamos a ponerlo reset. Vamos a escalarlo. Ahí está. Y luego aquí vamos a crear un vacío. Enemy. Hola Marisón, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos viendo los principios Solid en Unity. Y aprovecho para decirle que si alguno de ustedes no me sigue en Twitch y les gusta el desarrollo de videojuegos, ya sea en Unreal, en Unity, en Godot, en lo que sea, en UFN, en Roblox, me sigan, denle follow ahí en Twitch para que Twitch les avise de los directos, que aquí estamos viendo patrones de diseño, principios Solid, desarrollo desde cero en Unity, en Godot, en Unreal, que se pone muy interesante y le pueden dar follow ahí en Twitch. Muchísimas gracias Esifony por el follow, así como Esifony, así le pueden dar follow y a mí me ayudan bastante para seguir creciendo. ¿Sí? I can't believe this. Muchísimas gracias por esa sub, Esifony. Muchas gracias por la sub. Bienvenido a la familia. Te puedes unir al Discord y ahí tenemos un canal exclusivo para suscriptores donde les pongo muchísimas cosillas por ahí. Muchísimas gracias por esa sub con Prime. Bienvenidazo. Y así como él, pueden apoyarme suscribiéndose o dándole con que le den follow al Twitch. Ya me ayudan bastante. Muchísimas gracias por esa sub. Y hola, Dai. Sí, ¿escuchaste Godot? Sí, sí. Ya vamos a empezar a darle ahí también. Yo les traigo lo que ustedes pidan. Hicimos una encuesta ahí en el Discord y pidieron Godot, pues les traigo Godot. Bien, aquí le vamos a poner el Enemy Manager y luego voy a crear un vacío. Aquí, enemies. Este sería mi pool de enemigos, ¿no? Enemies pool. Y aquí pues vamos a crear enemigos, ¿verdad? Vamos a crear un cubito y este va a ser enemy ground enemy. Y este le vamos a agregar el ground enemy. Ahí está. Y vamos a crear otro que este sea, no sé, una esfera. Y este va a ser flying enemy, ¿vale? Y a este le vamos a poner flying enemy. Vamos a crear rápidamente para hacerlo un poquito más chirindongo, un folder de materials, así muy rápidamente. Y aquí vamos a crear materiales muy sencillos. ¿Dónde estás? Material. Vamos a poner uno rojo. Vamos a hacer así basicones. Yellow, blue y green. Blue. Y ahí le vamos poniendo. Y vamos a modificar esto. Vamos a ponerle aquí, este es blue. Lo vamos a poner azuloso. Azuloso. Bueno, de hecho, aquí, bien azuloso. ¿Qué? ¿Eso es azul? ¿Acaso eso es azul? Vamos a ponerlo más azul. Así es eso. Entonces, azul, verde. Vamos a ponerlo verde. Rojo. Y amarillo. Sí, muy rápidamente. Entonces, ¿qué les late? Vamos a verlo así tantito. Al ground enemy le vamos a poner rojo.
Aquí vamos a poner como si fuera pastito. Hoy está muy chillante ese verde, lo voy a oscurecer un poquito. Ahí mucho mejor. Y a los voladores le ponemos azules. Ahí está. Bien. Entonces a esto podemos... le voy a resetear aquí la posición. Vamos a poner los tantos. Ahí está. Al flying le voy a poner así, como así. Y vamos a crear unas copias de esto. Y a todos estos, bueno, estos voy a ponerlos así, porque si no, no los vamos a ver. Ahí, así. Y esto es lo mismo. Entonces ahí tenemos a nuestros enemigos. Obviamente lo que podríamos hacer es que se instanciaran por código y bla 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 bla. Pero ahorita la idea es esta. Vamos a seleccionar nuestra main cámara. Control Shift F. Ahí está. Entonces, vamos a agarrar todos estos enemigos. Los vamos a meter dentro del enemy pool. Pero además los vamos a meter dentro de mi manager. Sí, aquí yo tengo mi lista de enemigos. Instanciando como los mortales, exactamente. Tal cual. Y vamos a agarrar toda esta lista de enemigos y la vamos a jalar para acá. Entonces ahí ya tengo mis 12 enemigos, ¿no? Entonces fíjense cómo solamente hice 2 clases de enemigos que pudieron haber sido 8 de diferentes tipos de enemigos. Hice una base. De ahí empecé a hacer mis objetos relacionados, vamos a decirlo así, ¿no? Mis diferentes tipos de un enemigo que se mueve por tierra, un enemigo que se mueve por aire, puede ser otro que se mueve, no sé, que da rondines, otro que patrulla, otro que dependiendo si el jugador se le acerca hace algo, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo un manager que es el que se dedica a decirle a todos que se muevan, básicamente. Si a esto ya les tenemos su script a estos. Ya tienen su script. Estos también. Este ya tiene su script. Ok. Creo que ya estamos todo. Si todo debe funcionar bien, esto debería de moverse. Y ahí está, miren. Tun, turun. ¿Se fijaron? Así de fácil y así de sencillo. Los voladores van por arriba, los de tierra van por abajo. Obviamente no se van a detener nunca jamás. Pero ahí está. Y esto lo podrían manejar con un pool, ¿sí? Con un patrón de pool object. Y ir creando más enemigos. Y conforme los vayan destruyendo, o sea, los vayan matando, se desactiva y se vuelve a cargar en la pool, ¿sí? O sea, esto básicamente nada más haríamos esto, ¿sí? Para ir activando y desactivando y no estar instanciando objetos. Pero queda claro el comportamiento que estamos teniendo aquí, ¿no? Estoy extendiendo mi clase enemigo sin modificarlo, ¿sí? Y yo puedo sustituir a un enemigo con cualquier otro enemigo como lo hacíamos con las armas, ¿va? ¿Todo claro y todo conciso? ¿Dudas, quejas, preguntas? ¿Aclaraciones? Va. Seguimos. Entonces, este fue
Ah, mira, lo tengo repetido. Este fue piezas similares funcionan igual. Todos los enemigos funcionan como enemigos con su respectivo... dice, no sé si has escuchado lo de prefiere la composición a la herencia. Este principio entra en conflicto con esto. Sí, sí, de hecho ahorita lo revisamos, que decía que Unity prefiere la composición a la herencia. Y le explicaba que es justamente porque Unity, bueno, sobre todo Unity, pero en el desarrollo de videojuegos es más común o es más usada la programación orientada a componentes más que la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a componentes? Es básicamente lo que vimos. Después, si les interesa el tema, puedo hacer un directo totalmente hablando de esto. Pero básicamente sería esto. Es esto. ¿Sí? Se fijan, hay un componente para el movimiento, un componente para las características del jugador. Va a haber otro componente para el salto, otro componente para el ataque y así. La herencia genera un mayor acoplamiento, por eso era malo. Exactamente. Lo que te genera la herencia es mucha dependencia, ¿sí? Mucho acoplamiento, como lo dice Queso. Perfectamente bien dicho. Y por eso es que sí se utiliza, pero no se utiliza tanto en videojuegos, porque lo que buscamos en un videojuego es que esté desacoplado, que cada uno de estos modulitos, ¿sí? De estos componentes me puedan servir en otros objetos. ¿Va? Entonces, es como también lo que acabamos de hacer. Yo puedo crear un enemigo, ¿sí? Yo puedo crear aquí un nuevo enemigo que sea, no sé, una cápsula. ¿Vale? Este es un nuevo enemigo. ¿Vale? Y entonces yo aquí le puedo decir, ¿qué tipo de enemigo va a ser? Va a ser de tierra, va a ser volador, ¿sí? Va a patrullar, va a ser de que detecta al jugador. Esto es programación orientada a componentes. Dependiendo del componente que yo le ponga, su comportamiento cambia. ¿Vale? Esa es programación orientada a componentes. Bien. Entonces, ya tenemos la L. Ya. Ahí vamos, ahí vamos. Ya casi, nos quedan 2. Vamos a crear una nueva escena. No nos vamos hasta que terminemos, muchachos. La I, que esta es de interfaces. Interfaces. ¿Alguien ha escuchado el término de interfaces? Bien, ¿qué nos dice la I? No fuerces piezas innecesarias. ¿Qué es lo que les decía? Muchas veces hacemos cosas con elementos que no necesitamos, ¿sí? Contratos que no necesitamos y que no vamos a cumplir. Ja. Bien, esto va a ser muy sencillito. Vamos a seguir con lo de los... a ver, un segundo. Con lo de los enemigos. Sí, vamos con los enemigos. Entonces, voy a venirme aquí, voy a crear mi nuevo folder. Ya que estamos hablando de los enemigos, vamos a seguir por esa línea. Entonces, okay. Vamos a crear nuestro... Aquí voy a crear un script. Y en este caso, por ejemplo, voy a crear una interfaz. Normalmente, voy a cerrar estos de aquí porque estos son los del anterior. Normalmente, lo que haríamos nosotros, o lo que comúnmente se hace, otra vez voy a decir el antiprincipio, es crear la interfaz, ¿vale?
Y nosotros pondríamos aquí, dice, aunque es cierto que muchas veces se intenta generar interfaces genéricas para poder reutilizarlas. Sí, pero he ahí el error, ¿no? A ver, déjenme, como que me hacen falta luces, esperen. Me vi muy oscuro. Ándale, ahora sí. Ahí está. Vientos. Entonces, lo que comúnmente haríamos es, voy a poner un método para mover al enemigo. Ahí. Voy a poner otro para atacar. Voy a poner otro para volar. Voy a poner otro para... ¿Qué será bueno? Para nadar. Voy a poner otro para morir. ¿Vale? Entonces, y acuérdense que este es una interfaz. Ahora, para los que no ubican qué es una interfaz. Una interfaz en software es básicamente como un contrato, ¿sí? Donde tú pones las cláusulas, como en cualquier contrato. Tú le dices, sabes que el contrato enemy debe de cumplir con todas estas cláusulas. Legalmente ustedes saben que un contrato pues tiene cláusulas legales que tienes que cumplir cada una de ellas. Pues esto es exactamente lo mismo. Tú le estás diciendo, oye, la interfaz enemy debe de tener un método que se llame move, otro que se llame attack, otro que se llame fly, otro que se llame swim y otro que se llame die. Sería lo mismo que la clase abstracta. Sí, básicamente sería lo mismo con los métodos abstractos de una clase abstracta, que los tienes que implementar. Nada más que esta es más ligera, porque en la clase abstracta puedes tener lógica inicial, digámoslo así. Si recuerdan, aquí, ¿sí? Aquí pues básicamente no tienes nada, ¿sí? Pero aquí yo puedo agregar más cosas, no solo métodos abstractos, ¿sí? Pero es muy similar al funcionamiento, ¿vale? Al final podría decirse que es igual. Pero es un contrato que se tiene que cumplir. Y ahora, no solo métodos, también le puedes poner propiedades, ¿vale? Y esas propiedades también se tendrían que implementar en la clase que implemente esta interfaz, ¿vale? Son parte del contrato. Entonces, muchas veces lo que hacemos malamente es hacer esto. En una sola interfaz pongo diferentes comportamientos, ¿vale? ¿Por qué? Porque así lo quiero. Y entonces cuando yo hago esto, por ejemplo, voy a decir, esto nada más es un ejemplo, ¿no? Simple enemy va a implementar la interfaz enemy. Aquí esto me lo puso solito, déjame. Aquí le estoy diciendo, oye, este simple enemigo va a implementar la interfaz enemy, ¿sale? Dice, okay. Bien, aquí de hecho yo le puedo decir que me implemente la interfaz y me va a poner todos sus métodos. ¿Qué pasa aquí? Que como es un contrato, yo tengo que implementar todos los métodos. ¿Y qué pasa si este simple enemy no va a volar? Aún así tengo que implementar el método. Entonces, ¿se acuerdan qué decía acá? No fuerces piezas innecesarias. ¿Para qué va a tener un método fly el simple enemy si no va a volar? No forces piezas innecesarias. Los métodos que no uses los metes en throw exception nomás, exacto, pero lo vas a tener ahí y no sirve de nada, solo confunde, ¿verdad? Entonces, ese sería el antiprincipio, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hacer interfaces separadas.
¿Sale? Hacer interfaces separadas. Entonces aquí esto lo voy a dejar así, nada más porque ya lo vamos a dejar ahí. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a regresar a nuestro Unity. De hecho, esa la puedo borrar. Aquí vamos a crear un nuevo script vacío. Y este va a ser iMovable. iMovable. ¿Vale? Y esta va a ser una interfase. ¿Vale? De hecho, podemos quitar este de aquí. Y entonces aquí solamente voy a poner todo lo que tenga que ver con el movimiento. En este caso, pues nada más voy a poner uno, ¿no? Así, tal cual. Y entonces esta interfaz la voy a duplicar. Y así voy a hacer las diferentes interfaces. Y ahorita podría sonar así como tonto hacerlo así. Se ve como si fuera mejor idea la primera, la del enemy. ¿Sí? Porque esta va a ser attacker. Yo sé que parece que sería mejor, pero no. Ahorita van a ver por qué. Ya que lo vayamos a implementar, se van a dar cuenta de la funcionalidad de esto. Ahí está. Vamos a la siguiente. Voy a crear nada más, ¿qué serán? Otras dos más y ya. Bueno, una más. Creamos otra que sea... que sea fly, por ejemplo. Entonces, esta sería eFlyer. Ahí está. Y esta no sería así, sería flyer. Y flyer. Y aquí iría fly. Ok. No voy a revisar que estén bien. Attacker tiene attack. Enemy esta no importa. Fly y mobile. Ahí está. Entonces ya tengo mis tres interfaces. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es crear mis enemigos. ¿Vale? Entonces, creamos scripting. Bueno, así sería monoBehave. Create scripting monoBehave. Simple enemy. Este sería mi enemigo base, ¿no? Y entonces, yo aquí es donde está el secreto. Aquí yo es donde escojo. Es como la programación orientada a componentes, ¿no? Básicamente. Yo elijo qué comportamientos va a tener. Se va a mover y va a atacar, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo empiezo ya a implementar estas interfaces. Cómo va a moverse y cómo va a atacar. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, aquí podríamos usar aquí le voy a poner simplemente un debug así, simple enemy attacks, y aquí vamos a ponerle que se mueve como lo teníamos acá en el ground, así. Listo. Entonces aquí en el update le vamos a poner el move. Vale. El start le ponemos que inicie atacando.
para que se muestre el mensajito. Entonces ese es un enemigo. Vamos a crear otro enemigo. Entonces fíjense cómo todo ya es personalizado. Es más, vamos a duplicar este. Y a este le vamos a poner, no sé. Vamos a poner un dragón. Entonces este va a ser dragón. Y este le vamos a poner el que vuela, ¿verdad? Aparte de que se mueve. ¿Cómo es? Y... a ver, ¿cómo era? Y flyer. Ahí está. Ahí está. Aparte de que ataca, aparte de que se mueve, vuela, ¿no? Entonces, a este le vamos a poner, aquí le vamos a poner que se mueva hacia adelante, pero además que vuele, ¿no? Entonces vamos a usar el del enemy. Vamos a copiar esto. Y aquí. Entonces aquí en este lo vamos a comentar. Va. Sí, es más, podemos quitarle esto. No se va a mover como tal. Simplemente va a atacar y va a volar. Ahí está. Listo. Entonces se fijan cómo vamos como piezas de Lego armando y decir, ah, mira, este no se va a mover, va a volar. Este también va a atacar. Entonces este es Dragon Attacks with Fire. Ahí está. Y ahí está. Entonces aquí va a volar. Ahí está. Listo. Venimos para acá. Y vamos a crear a nuestros enemigos. Vamos a crear un cubito. Este va a ser el simple. Vamos a ponerle en materials rojo. Vamos a crear nuestro plano. Reset. Green. Ahí está. Este sería Simple Enemy. Uy. Ahí está. Ahí lo ponemos. Y vamos a crear el otro que va a ser será bueno. Una cápsula. La vamos a poner por acá arriba. Y la vamos a poner azul. Y ese va a ser mi dragón. Ahí está. Y vamos a ponerle los scripts. Ponemos dragón. Y ponemos... Simple Enemy. Ahí está. Damos play. Y vemos las maravillas. Ahí está, miren. Simple Enemies Attacks y Dragon Attacks with Fire. Y ahí está, miren. Uno volando y el otro se va a caer a la misma. Bueno, no se va a caer porque no tiene rigid bottom. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, lo que hicimos fue, por medio de interfaces independientes, poder
personalizar los enemigos. Y el ejemplo más claro es lo que vimos aquí. Si el dragón no tenía un movimiento horizontal, no lo pongo. No lo necesito. Si no lo necesitas, quítalo. Y de la otra manera, con la interfaz general, tenías que implementar todos. No podías quitar ninguno. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, al hacerlo así, como lo vimos, generas más código, generas más scripts, generas más objetos, sí, pero se hace mucho más personalizado. Y si yo quiero modificar la forma en que el dragón vuela, pues simplemente me vengo al dragón, a su método volar y lo modifico. Y si mi dragón no se mueve, pero otro sí, mejor composición. Sí, esa es otra. Que justo es la diferencia, ¿no? De no tenerlo como componentes. ¿Sí? Esto es con interfaces. ¿Vale? Porque tendría que tener, como dice Queso, si este dragón vuela, pero hay otro dragón que no vuela y se mueve, pues tendría que tener otra clase dragón ground con el immovable y sin el iFlyer. ¿Sí? Y así, o sea, tienen que empezar a balancear esas partes, ¿no? Si lo hacen por componentes, pues sería mejor, ¿no? O sea, a un dragón, a un Game Object dragón, le pongo el componente de vuelo, le pongo el componente de ataque y no le pongo el de movimiento. Pero a otro Game Object dragón, a otro Game Object que es copia de ese, que se llama estos de aquí. Ya ven que en Unity nosotros podemos crear prefabs. ¿Dónde está? Por ejemplo, si yo agarro, voy a crear una carpetita aquí. Variantes de prefabs, ¿no? Yo puedo crear una carpeta aquí. Ahí lo metí donde no era, pero ahorita lo muevo. Prefabs. Hay que moverlo acá. Acá. Lo llevó quién sabe a dónde. Creo que lo dejó aquí. Y lo puse en favoritos. Ahí está. Prefabs. Entonces, por ejemplo, yo agarro mi dragón y lo hago prefab. Ese sería mi primer prefab, ¿no? Con estas características. Pero yo puedo crear, ¿sí?, un prefab variant. Y ese prefab variant puede tener otras características. Por ejemplo, aquí puede ser ground. Y entonces este dragón podría no tener este script. O sea, si lo tuviéramos por componentes, ¿no? Podría tener el componente de movimiento y no el de vuelo. Y así con los diferentes prefabs podríamos empezar a jugar, ¿no? Son diferentes approach para el desarrollo de videojuegos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo que nos interesa es los principios Solid, que queden claros. Y creo que en eso vamos bien, ¿no? Ay, no. Lo borré y no lo desempaqué. Ahí está. Listo. Vamos a crear nuestra última escena. Es la de dependencias. Inversión de dependencias. Que esto mucho también ya lo hemos estado utilizando. Por ejemplo, con el player lo utilizamos. Y aquí también está interesante. ¿Cómo lo podremos manejar aquí? Vamos a crear nuestros scripts. Entonces vamos a crear folder. Si tienen alguna duda o algo me dicen, con todo gusto yo las contesto. Ahí está. Mira, hasta se ve bonita ahí la palabra Solid. Bien, vamos a entrar aquí y vamos a empezar a crear. Algo muy común
podemos hacer el antipatrón, que sería más o menos así. El antiprincipio en este caso. Por ejemplo, un layer. Así le voy a poner. Voy a cerrar ya los que no necesitamos. Close all tops. Ya, bye. Y voy a abrir este acá. Entonces, ¿qué es lo que usamos normalmente? Por ejemplo, aquí yo podría decir private file manager. Para guardar, ¿no? File manager es igual a new file manager. Ahí está. Porque este necesita biblioteca. Bueno, imagínense que vamos a hacer un guardado, ¿no? Y lo vamos a guardar en disco. Entonces, bueno, podemos usar el sistema. Exacto. Y aquí vamos a usar un stream. Bueno, lo que ustedes gusten. O podemos usar un JSON o lo que ustedes gusten. El punto aquí, digo, este es el antiprincipio. Tendríamos un public void save health. Creo que están entendiendo cuál es la mala práctica aquí, ¿verdad? Entonces aquí guardaríamos voy a quitar esto. La salud del jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un private save file o save to file o save JSON o lo que ustedes quieran. O en este caso le vamos a decir save to player prefs. Aquí le vamos a poner un float. Bueno, sería un entero string aquí. Y vamos a ponerle un float. ¿Vale? Y aquí le vamos a poner un player prefs punto set float. Así. Vale. Entonces acá tenemos el save. Aquí le vamos a pasar como parámetro el float health. Y ya saben lo que pasaría aquí, ¿no? Save to prefs player health. Básicamente esto es lo que haríamos, ¿sí? En una implementación. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Digamos que vamos a usar un poquito de los principios que hemos estado viendo, ¿no? Por ejemplo, yo podría crear aquí una clase, extraerlo. Bueno, en la mala implementación, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros queremos optimizar esto, siguiendo con la mala implementación, decimos, pues ya sé, voy a abstraer un file, bueno, en este caso, player prefs manager, porque les digo, nos encantan los managers, ¿no? Y aquí voy a implementar el método y lo voy a hacer público, ¿no? De hecho, esta hasta la podemos hacer estática, ¿vale? Public static. Así, ¿no? Y luego acá, pues ya lo que hacemos es player pref manager punto save to prefs. Y para nosotros eso ya fue aplicar una buena arquitectura,
Y no está mal, digo, no está mal. Volvemos a lo mismo, no se abrumen. Si funciona, funciona. Y ese punto. Pero esto no es lo ideal. ¿Cuál sería lo ideal? Sí, esta sigue siendo la implementación mala. ¿Cómo lo Hola, acabo de desocuparme. ¿Qué están haciendo? ¿De qué me perdí? ¿Qué onda, Jolito? ¿Cómo estás? Estamos revisando o analizando los principios Solid aplicados en Unity. Ya vamos en la D. Te perdiste de los otros, pero estamos con la D, que es de dependencia. ¿Sí? Dependencias, dependency inversion, que básicamente lo que nos dice, si vemos nuestra imagen, es usa conectores estándar. Entonces las piezas se conectan con conectores universales. Vamos a ver esto. Entonces, esta sería la implementación común. No está mal, pero sería sin aplicar los principios Solid. ¿Cómo sería ahora la implementación con los principios Solid? Bueno, vamos para allá. Los voy a regresar acá. Y como ya lo hemos estado viendo, lo primero que voy a hacer es una interfaz. Voy a borrar aquí estos de aquí, no sé de dónde vienen. Vamos a crear un script vacío. Y en este caso le voy a poner eSafe System. Bien. Esta va a ser una interfaz. ¿Vale? Y aquí pues simplemente va a tener un método save que va a recibir, en este caso, string key y string data. Ok, si yo quisiera hacer conversiones aquí, podría tener un save string, un save float, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no aquí, porque en este caso es la interfaz. Lo que podría hacer es sobrecargar el método, ¿no? Por ejemplo, así y así, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es el problema ahí? Pues que tendría las sobrecargas ahí, ¿no? Pero está bien. Vamos a dejarlo así. Creo que es un buen approach. Bien, entonces ya que tengo la interfaz, vamos a crear otro script que va a ser mi sistema de guardado. Entonces, okay, va a ser en este caso, vamos a ponerlo vacío. Y va a ser mi file save system. Ok, este de aquí va a implementar este mere. Vamos a implementarlo. Y si se fijan, este es el problema, ¿no? Que guarda, que voy a tener 3 métodos, lo cual no es tanto problema, ¿sí? Pero digamos que este sería en archivo, ¿no? Entonces aquí no me voy a poner ahorita a implementar eso, simplemente voy a poner un debug log, así, ¿no? Y esto lo vamos a poner acá, acá y acá. Aquí es int y aquí es float, básicamente. Pero esto lo que haría es guardar los datos en archivo, ¿vale? Vamos a crear otro para player prefs. Entonces, vemos por acá. Que si se fijan es muy similar a lo que hemos estado haciendo, ¿no? A lo de las armas, a lo de los enemigos y demás. Voy a agarrar ese file y lo voy a duplicar. Voy a venir por acá. Y le voy a cambiar el nombre a player prefs save system. Ahí está.
player refs save system. Listo. ¿Sale? Y aquí sí voy a implementar los métodos porque están muy sencillos, ¿no? Player refs. Ahí está. Player ref sería así. Y aquí sería player ref. Y digamos que pueden poner otro para JSON, otro para guardar en la nube, otro para guardar en Steam, lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora ya vámonos al punto principal. Sí, aquí yo ya tengo uno para guardar en archivo y uno para guardar en player prefs. Pueden crear los que ustedes quieran, ¿no? Entonces ahora vamos a crear nuestro script. Este sí va a ser monobehavior. Y este va a ser mi player health. El bueno, ¿no? ¿Cómo debió haber sido la implementación? Bueno, ya que tengo todo eso, entonces aquí yo voy a tener un public float health, ¿sí? Y aquí voy a tener aquí lo podría yo de hecho serializar. Bueno, esta también la vamos a serializar. Serialize field. Porque no la vamos. Bueno, esa es que se supone que esa la usaría yo en otros lados, ¿no? Pero por ahorita vamos a dejarla así. Y aquí voy a. Bueno, es que. Como no los hice mono behaviors, no lo podríamos agregar así. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por código. Voy a ponerle un private save system y save system, vale, y se va a llamar save system. Va, ahí está. Y aquí en el start voy a ponerle save system es igual, y en este caso le voy a poner el del player prefs, vale. Ahí ya le estoy cargando la dependencia. Y entonces ya en el update le voy a poner if input.get key down y code S. Le presionamos la S. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a guardar, ¿no? Podemos de hecho crear un método aquí, save health, tal cual, save system, save, la llave y el valor, ahí lo ponemos y entonces acá lo mandamos llamar, save health, listo, ahí está. Entonces si quisiéramos ya no guardar en player pref sino en disco, de hecho aquí lo que podríamos hacer es una enumeración. Private enum save method file o file nada más, ¿no? Y entonces aquí decirle serialize field. Exacto. Por default lo dejamos como player prefs. Y acá ponerle si es. Ahorita porque nada más tenemos dos, ¿no? Pero podría ser un switch. Que aquí podríamos usar otros patrones. Digo, cada cosa va llevando, ¿no? De estrategia y demás. Pero así a la rápida. Podríamos decirle que si. Como le pusimos save method. Es igual a cómo está la punto player prefs, entonces
Si no... hoy no, este no. File Manager. ¿Cómo se llama el otro? Y File Save System. File. Listo. Así. Voy a ponerlo así y así para que se entienda mejor. Y listo. Si venimos ahora a Unity, vamos a hacerlo lo que comúnmente hacemos. Vamos a cargar aquí mi plano. Ahí está ya reseteado. Ponemos su material verde. Round. Vamos a poner nuestro jugador. Capsule. Layer. Ahora sí. Así lo dejamos gris. Y aquí vamos a cargarle. Bueno, vamos a ponerle el player movement. Para poderlo mover, nomás porque sí. Y le vamos a poner el player health. Y aquí, se fijan, ya tenemos el save method, player prefs o file. Y con eso ya automáticamente, de hecho, vamos a agregarle aquí unos debugs también para que saving player prefs, lo voy a poner pp int pp float. Ahí está. Entonces vamos a darle play. Se fijan, por default está el player prefs, ¿no? Vamos a darle play. Vamos a mostrar la consola. Quitamos esto que no sé de dónde viene. Ahí se mueve. Y si presiono la S, se fijan, ya hice saving en player prefs. El valor de 100. La salud del jugador se ha guardado con 100. Si yo le cambio aquí a file, fíjense cómo voy a borrar estos mensajes. Y vuelvo a presionar S. Ay, no se guardó porque está en el start. Si yo le cambio aquí a file, no lo puse en el update, entonces tengo que volver a cargar. Si yo le cambio a file y ahora le doy a la, borramos esto, le doy a la S, digo, ahí se mueve, le doy a la S, fíjense cómo ahora ya dice saving flow data, ya no es player prefs, ahora es con archivo. Y así de fácil podemos cambiar de comportamiento. Digo, podemos, vuelvo a repetir, podemos usar otros patrones, pero ahí lo que muestra el principio es que, a diferencia de acá, de este, que tenía un método casado a cierta clase, por medio de la inyección de dependencias en esta clase, ¿sí? Que digamos que aquí en el start le estoy inyectando la dependencia de save system, puedo tener esa facilidad de escoger entre uno u otro. Dependiendo del que quiera, es el que le inyecto y entonces la funcionalidad cambia. Ahí está. ¿Claro? ¿Claros y concisos? ¿Dudas? Me gané el follow. No veo los follows cayendo. Jolito12, si no me sigues, puedes darle follow. Si todavía nos acompañas, puedes darle follow en Twitch y aprender todas estas cosas maravillosas.
¿Qué les pareció, muchachos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Mal? ¿Me regreso? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Aclaraciones? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vimos? Vimos esto. Una sola responsabilidad. ¿Es necesario implementar Solid en todos los proyectos o puede existir alguna excepción? Ok, buena pregunta. Básicamente, esto es lo que vimos. ¿Cuándo usarlo? Cuando son juegos grandes, cuando trabajas en equipo y proyectos a largo plazo. Y yo diría que juegos medianos o grandes. Aquí yo lo puse como un tal vez, pero más tirado a úsalo que no uses. ¿Cuándo no es necesario? Si estás aprendiendo apenas a programar, no te abrumes con Solid, ve paso a paso, ve poco a poco, pero sí toma la importancia. Cuando estás experimentando, cuando estás simplemente haciendo pruebas, estás probando una mecánica y el objetivo no es tenerla programada de manera correcta, sino simplemente probarlo, entonces no te enfoques en eso, enfócate en probar la mecánica. Cuando son game jams, son prototipos, son juegos muy simples, muy rápidos, tampoco te abrumes en Solid, ve para allá. ¿Me estoy escuchando con eco? A ver, hola. Bueno. ¿Me escucho doble? A ver, díganme. Bueno, probando. ¿Todo bien? ¿Sí se escucha bien? Dios. Ok. ¿Dudas, quejas, comentarios, aclaraciones, muchachos? ¿Cómo vieron? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Quedaron claros? ¿No quedaron claros? ¿Todo bien? Vientos. Pues esto fue lo que vimos. Todos los principios Solid aplicados a Unity. Ahí lo van a tener. Si no vieron el video y quieren repasarlos, les recuerdo que el video va a estar resubido en YouTube. Mi canal de YouTube lo pueden encontrar como Oscar VP Games también, en todas las redes. Y también voy a partirlos, voy a poner los fragmentos en TikTok para que los puedan revisar. Entonces me pueden seguir en todas las redes y no perderse de este contenido. ¿Qué sigue para los próximos días? Mañana viene Flor. Mañana es mi cumpleaños, muchachos. Mañana tenemos stream de cumpleaños. ¡Un aplauso! Mañana tenemos stream de cumpleaños. Va a ser un stream especial. Vamos a estar aquí festejando. Los invito a mi fiesta. Fiesta en stream. Y también va a estar Flor. Flor es una desarrolladora senior de videojuegos que ha trabajado en Larva. Ha trabajado en